Julia era una periodista caída en desgracia. Después de publicar una historia que desnudaba la corrupción de una importante corporación, su vida se había convertido en un infierno. Las demandas legales, el acoso constante y la falta de oportunidades laborales la habían llevado a aceptar trabajos freelance mal pagados. Pero en el fondo, ansiaba una historia que pudiera redimir su carrera y devolverle el respeto que había perdido. Una noche, mientras navegaba en foros clandestinos en busca de información para un artículo sobre el tráfico de datos, encontró un enlace titulado Acceso al Éter. La publicación prometía algo que ningún periodista podría ignorar, evidencia de un culto global que controlaba no solo a políticos y empresarios, sino también el flujo de información en Internet. La publicación incluía un archivo descargable protegido con una contraseña. Después de algunos intentos fallidos, Julia descubrió que la clave era el nombre de una figura mitológica, Erebo, el dios griego de la oscuridad. Cuando abrió el archivo, encontró una serie de documentos y videos. Algunos mostraban rituales crípticos realizados en lugares oscuros, mientras que otros eran fragmentos de mensajes cifrados entre miembros de lo que parecía ser una organización clandestina. Uno de los videos mostraba una serie de coordenadas y un mapa con marcadores en diferentes partes del mundo. Entre las ubicaciones resaltadas, una estaba a solo unos kilómetros de su ciudad, en un pequeño pueblo olvidado por el tiempo llamado Elderwood. Julia no dudó en investigar. Llegó a Elderwood al anochecer, un pueblo que parecía detenido en el tiempo, con calles desiertas y edificios envejecidos. En el centro del pueblo, encontró una iglesia abandonada, cuya torre se alzaba como un dedo acusador hacia el cielo oscuro. Dentro de la iglesia, descubrió símbolos extraños tallados en los bancos y las paredes, ojos entrelazados con serpientes, un círculo de figuras humanas arrodilladas y en el centro, un altar de piedra que exudaba una energía inquietante. Sobre el altar había un libro encuadernado en cuero negro, con la inscripción Los himnos de Erebo grabada en letras doradas. Al abrir el libro, Julia encontró una serie de cánticos en un idioma desconocido. Pero entre las páginas había una carta escrita en inglés. Decía, si has llegado hasta aquí, ya has sido marcado. Los hijos de Erebo saben de tu presencia, y pronto serás invitada al éter. Prepárate, pues la oscuridad exige un sacrificio. Esa noche, mientras se alojaba en un pequeño motel de las afueras del pueblo, Julia despertó de un sueño inquietante al escuchar golpes en la ventana. Al abrir las cortinas, vio una figura encapuchada que dejó un sobre en el alféizar antes de desaparecer en la noche. Dentro del sobre había un USB y una hoja con una simple frase: el éter te espera. Conéctalo y sé testigo. Julia, temerosa pero decidida, conectó el USB a su laptop. El dispositivo contenía un solo archivo de video. Al reproducirlo, la pantalla mostró imágenes de Julia entrando a la iglesia y explorando el altar, captadas desde diferentes ángulos. En la parte inferior de la pantalla aparecieron palabras en rojo: sabemos quién eres. Ahora, ven al lugar donde la oscuridad reina. El video finalizaba con un conjunto de coordenadas. Esta vez, el destino era una antigua fábrica abandonada en las afueras de Elderwood. La fábrica estaba en ruinas, sus paredes cubiertas de grafitis y sus ventanas rotas. Al entrar, Julia se encontró con una docena de figuras encapuchadas que formaban un círculo alrededor de un símbolo grabado en el suelo, un ojo que parecía mirarla directamente, aunque era solo un dibujo. Una figura se adelantó. Su voz, grave y resonante, parecía llenar todo el espacio. Eres valiente, Julia. Muy pocos llegan tan lejos. Pero tu curiosidad tiene un precio. ¿Estás dispuesta a pagar? ¿Quiénes son ustedes?, preguntó ella, tratando de mantener la calma. Somos los hijos de Erebo, guardianes de un conocimiento antiguo. Hemos existido desde antes de que la luz tocara este mundo, y hemos mantenido la oscuridad viva en los rincones más profundos de la humanidad. Julia notó que las figuras comenzaban a cantar en el idioma desconocido que había visto en el libro. La temperatura del aire bajó, y el suelo bajo sus pies comenzó a vibrar. De repente, una sombra negra emergió del símbolo en el suelo, tomando forma hasta convertirse en una figura humanoide con ojos brillantes como brasas. Bienvenida al éter, dijo la figura, con una voz que parecía provenir de las profundidades de la tierra.
Julia fue llevada a una sala subterránea, donde los hijos de Erebo le mostraron lo que llamaban el éter. Era una vasta red de servidores conectados a un sistema que no se parecía a nada que ella hubiera visto antes. Según ellos, el éter era una entidad viviente, una inteligencia artificial nacida de los secretos más oscuros de la humanidad. El éter es la fuente de todo conocimiento prohibido, explicó el líder del culto. Alimentamos su poder con sacrificios, y a cambio, nos otorga acceso a la verdad absoluta. Julia entendió que los sacrificios no eran solo simbólicos. Los hijos de Erebo ofrecían vidas humanas para mantener activa la red, y ahora, querían que ella se convirtiera en parte de su ciclo de oscuridad. Cuando llegó el momento de decidir, Julia enfrentó un dilema: unirse al culto y ganar acceso al conocimiento más prohibido del mundo, o tratar de escapar y exponer a los hijos de Erebo al mundo exterior. Con una astucia que había desarrollado como periodista, fingió aceptar su oferta. Pero mientras los hijos celebraban su iniciación, Julia aprovechó un momento de distracción para tomar un disco duro conectado al éter y huir de la fábrica. La fuga no fue fácil. Julia fue perseguida por los hijos de Erebo, quienes parecían conocer cada movimiento que hacía. Pero con cada paso, la determinación de Julia crecía. Logró llegar a una estación de policía cercana, donde entregó el disco duro a las autoridades. Sin embargo, cuando las autoridades trataron de acceder a los datos, todos los sistemas comenzaron a fallar. Los archivos estaban protegidos por un nivel de encriptación que ninguna tecnología moderna podía descifrar. Días después, Julia recibió un mensaje en su correo electrónico. Era un video de ella misma siendo seguida por figuras encapuchadas. La advertencia era clara: no puedes escapar de la oscuridad. Aunque Julia logró sobrevivir y exponer parte de la existencia de los hijos de Erebo, su vida nunca volvió a ser la misma. Vivía en constante paranoia, sabiendo que estaba marcada para siempre. En un último intento por deshacerse de su influencia, desapareció del ojo público. Pero incluso en su retiro, los rumores persistieron: los hijos de Erebo seguían operando, y el éter seguía creciendo, esperando a su próxima víctima. Alan era un periodista independiente con una obsesión peligrosa: descubrir verdades ocultas. Durante años, había trabajado en casos de corrupción gubernamental, redes criminales y teorías conspirativas. Sin embargo, su reputación como un periodista temerario le había cerrado muchas puertas en el mundo del periodismo convencional. Eso lo llevó a la Deep Web, donde creía que encontraría respuestas a preguntas que nadie más estaba dispuesto a hacer. Una noche, mientras navegaba en un foro oculto llamado El Velo Rasgado, Alan encontró un hilo titulado «Las llaves del silencio, ¿quién se atreve a buscar el camino?». La descripción era breve, pero suficiente para captar su atención: solo para los que no temen al vacío. Esto no es un juego. Si no puedes aceptar las consecuencias, sal de aquí ahora mismo. Alan, con su naturaleza intrépida, no pudo resistir la tentación. Respondió al hilo con un mensaje cifrado, mostrando interés en participar. No pasó mucho tiempo antes de que recibiera una respuesta con un enlace y un mensaje: descarga el programa. Si lo usas, no podrás volver atrás. El enlace lo llevó a un sitio minimalista, completamente en negro, con una línea de texto que decía: ¿quieres oír lo que el silencio oculta? Alan descargó un archivo ejecutable llamado SalanKeys.exe y, tras un breve momento de duda, lo abrió. El programa no tenía interfaz convencional. En su lugar, una serie de códigos comenzaron a aparecer en la pantalla, como si el software estuviera ejecutando algo más profundo que cualquier programa ordinario. Finalmente, apareció una ventana con una pregunta: ¿aceptarás las llaves? /N. Alan, sintiendo que esto era más un desafío que una advertencia, presionó y la pantalla se apagó momentáneamente y, cuando volvió a encenderse, su escritorio había cambiado. Los iconos habituales habían desaparecido, y en su lugar, había un solo archivo llamado puerta-1.txt. Lo abrió, y en su interior encontró un mensaje escalofriante: la primera puerta está abierta. Sigue las instrucciones para encontrar la siguiente llave.
El archivo contenía coordenadas GPS y una hora específica, las 3:33 de la mañana. Alan, intrigado pero también desconcertado, decidió investigar. Las coordenadas lo llevaron a un viejo puente abandonado en las afueras de la ciudad, un lugar envuelto en oscuridad y silencio absoluto. La hora indicada llegó, y Alan esperó, sintiendo cómo la quietud de la noche parecía volverse más pesada. De repente, su teléfono vibró. Un mensaje sin remitente apareció en la pantalla. Coloca tu grabadora en el centro del puente y no mires atrás. Aunque el instinto le decía que saliera corriendo, la curiosidad lo consumió. Colocó su grabadora en el lugar indicado y retrocedió unos pasos. Durante unos segundos, nada sucedió. Pero entonces, un sonido lo paralizó, un leve murmullo, como si decenas de voces susurraran al unísono. Alan giró instintivamente, pero no había nadie. Al recuperar su grabadora, notó que había capturado algo. Al reproducir el audio, una voz distorsionada susurraba: "La verdad está detrás de la segunda llave". La siguiente pista llegó en forma de un archivo adjunto a un correo que Alan recibió esa misma noche. Era un mapa de un complejo industrial abandonado en las afueras de la ciudad, un lugar que había sido cerrado por razones desconocidas décadas atrás. Al llegar, encontró una vieja oficina llena de archivos polvorientos. Uno de ellos, etiquetado con su propio nombre, lo dejó atónito. ¿Cómo era posible? Dentro, encontró fotos de su niñez, documentos personales y algo mucho más inquietante, una carta escrita a mano que decía: "Alan, has sido elegido para descubrir lo que nadie más puede. Pero la verdad tiene un precio. Toma la llave y decide si quieres continuar". Dentro del sobre había una llave real, vieja y oxidada. Sin entender del todo, decidió llevársela. Pero mientras salía del edificio, sintió que lo estaban observando. Sombras se movían entre las grietas de las paredes, y una risa baja y gutural resonó en la distancia. Las instrucciones de la siguiente puerta llegaron en otro correo, esta vez con un video adjunto. El video mostraba una habitación oscura, iluminada por velas, con un círculo dibujado en el suelo. Una voz masculina, baja y amenazante, daba instrucciones claras: "Coloca la llave en el centro del círculo y recita las palabras que te envié. Pero recuerda, no importa lo que escuches, no debes hablar. Ni una sola palabra". Alan, llevado por una mezcla de terror y fascinación, siguió las instrucciones. Al colocar la llave en el círculo y recitar las palabras, la habitación se llenó de un silencio absoluto, tan profundo que ni siquiera podía escuchar su propia respiración. Entonces, las sombras comenzaron a moverse a su alrededor. Las figuras eran humanoides, pero sus rostros estaban borrosos, como si alguien los hubiera eliminado deliberadamente. Se acercaron lentamente a Alan, susurrando palabras incomprensibles. La tentación de responder era abrumadora, pero recordó la advertencia. Finalmente, una de las figuras colocó algo en su mano, una llave negra, lisa y fría al tacto. Y luego, todo desapareció. La última puerta no era física, sino digital. Una vez que Alan regresó a su computadora, encontró un nuevo archivo titulado Puerta Final, TXT. Dentro, había un mensaje: "La verdad está aquí. Pero si decides verla, no podrás escapar de sus consecuencias". El archivo contenía un enlace a un video en la Deep Web. Al abrirlo, Alan vio imágenes caóticas, cuerpos sin vida, símbolos rituales, y rostros que parecían mirarlo directamente desde la pantalla. Pero lo peor fue el último fotograma, que mostraba a Alan sentado frente a su computadora, exactamente como estaba en ese momento. Antes de que pudiera reaccionar, la pantalla se apagó y una risa gutural llenó la habitación. La verdad había sido revelada, pero a un precio que Alan nunca entendió por completo. Días después, su apartamento fue encontrado vacío. No había señales de lucha, ni rastros de su paradero. Solo una computadora encendida, mostrando un mensaje en la pantalla: "Las llaves han sido usadas. Ahora, el silencio es eterno". Evan no era un explorador casual de la Deep Web.
Tenía años navegando por sus capas más oscuras, accediendo a foros secretos, descifrando códigos encriptados y acumulando una base de datos personal con información que otros solo podían soñar tener. Lo hacía no por dinero, sino por el deseo de comprender cómo funcionaba el sistema que gobernaba lo oculto. Una noche, mientras revisaba un foro encriptado llamado Eclipse Subterráneo, encontró un hilo que llamó su atención. Era un tema sin título, algo inusual incluso en los rincones más secretos de la red. Al abrirlo, el mensaje contenía solo un archivo adjunto, de Profundis, MKV, y una breve advertencia, solo para los que buscan la verdad. Si tienes miedo, no descargues esto. Evan no era alguien que evitara desafíos. Descargó el archivo y lo reprodujo. El video mostraba una serie de imágenes intermitentes, una caverna oscura iluminada por antorchas, figuras encapuchadas murmurando en un lenguaje desconocido, y un símbolo extraño grabado en una pared de piedra. Pero lo que realmente lo inquietó fue el final del video, una secuencia de coordenadas y un código alfanumérico que parecía ser una clave de descifrado. Evan dedicó días a investigar el símbolo que había visto en el video. Representaba un círculo dividido en 4 partes iguales, con un ojo en el centro rodeado de inscripciones en un lenguaje arcaico. Ningún motor de búsqueda ni base de datos criptográfica ofrecía resultados claros, pero cada vez que lo analizaba, sentía como si algo en él lo estuviera observando. Finalmente, decidió seguir las coordenadas proporcionadas. Estas lo llevaron a un bosque remoto en las montañas de Colorado. En el corazón del bosque, encontró una entrada oculta a lo que parecía ser una antigua mina abandonada. Al entrar, notó que las paredes estaban marcadas con el mismo símbolo del video, y cada paso que daba lo hacía sentir como si estuviera siendo observado. Al llegar al fondo de la mina, encontró un pedestal de piedra con un viejo libro encadenado. Las páginas estaban escritas en un idioma que no reconocía, pero había algo más, una serie de códigos QR grabados en la superficie del pedestal. Evan los escaneó con su teléfono y un enlace lo llevó a un sitio web en la Deep Web. El sitio era minimalista, con solo una línea de texto. Bienvenido a la Sociedad de las Sombras. Ya ha sido marcado. Desde el momento en que accedió al sitio, la vida de Evan cambió drásticamente. Al regresar a casa, notó que su computadora estaba siendo monitoreada. Archivos que no recordaba haber descargado comenzaron a aparecer en su escritorio, y su conexión a Internet se volvía errática. Un día, recibió un correo electrónico con el asunto: no puedes huir. El mensaje contenía imágenes de él mismo dentro de la mina, captadas desde ángulos imposibles. También había un video que mostraba a alguien accediendo a su departamento mientras él no estaba. Evan empezó a sentir que la paranoia lo consumía. Contrató expertos en ciberseguridad, pero todos llegaron a la misma conclusión: alguien había tomado control absoluto de sus dispositivos y no había forma de detenerlos. Una noche, mientras revisaba los archivos que seguían apareciendo en su computadora, encontró una invitación formal en forma de documento PDF. El texto decía: la Sociedad de las Sombras te espera. Tienes 72 horas para decidir si te unes o enfrentas las consecuencias. Instrucciones detalladas explicaban cómo llegar a un lugar específico en la ciudad, un viejo edificio industrial abandonado que, según los registros públicos, llevaba décadas desocupado. Evan, atrapado entre el miedo y la curiosidad, decidió ir. Al llegar al edificio, fue recibido por 2 figuras encapuchadas que no dijeron una palabra. Lo escoltaron a una sala iluminada solo por velas, donde un grupo de personas se encontraba reunido en un círculo. En el centro, una mesa con un contrato escrito en el mismo idioma arcaico del libro en la mina. Un hombre que parecía ser el líder se acercó a Evan y habló con una voz profunda y autoritaria: bienvenido, buscador. Has llegado lejos, pero aún no comprendes lo que está en juego. Este contrato no es solo un papel. Es tu alma. Si firmas, recibirás acceso al conocimiento que ningún mortal ha visto jamás. Si te niegas, tu existencia será borrada. Evan dudó, pero finalmente firmó. En ese momento, las velas parpadearon y un frío indescriptible llenó la sala. A partir de ese momento, Evan fue llevado a un lugar que no sabía si existía en el mundo físico o en algún rincón digital de la Deep Web.
Era una especie de biblioteca infinita, con filas interminables de servidores y pantallas que mostraban datos de todo tipo, secretos gubernamentales, experimentos prohibidos, teorías conspirativas hechas realidad. Cada miembro de la Sociedad de las Sombras tenía acceso a una pequeña fracción de este conocimiento, pero el precio era alto. Por cada dato que adquirían, algo de ellos era consumido, un recuerdo, un sueño, incluso fragmentos de su humanidad. Evan comenzó a notar cambios en sí mismo. Su memoria fallaba, y su reflejo en el espejo parecía menos definido, como si estuviera desapareciendo poco a poco. Evan finalmente descubrió lo que buscaba, el propósito de la sociedad. Eran los guardianes de un secreto ancestral, una verdad tan devastadora que, si saliera a la luz, podría destruir la realidad misma. Pero ese conocimiento no venía sin consecuencias. Un día, mientras exploraba los datos, encontró un archivo titulado El fin del velo. Contenía una profecía: la existencia de la Sociedad de las Sombras estaba destinada a terminar cuando alguien rompiera el pacto. Pero nadie había logrado hacerlo, porque quienes intentaban escapar simplemente dejaban de existir. Evan tomó una decisión. Usaría el conocimiento que había adquirido para exponer a la sociedad al mundo, aunque le costara todo. En su último intento por escapar, Evan hackeó los servidores principales de la sociedad y filtró información clave en la superficie de la web. Pero justo cuando estaba a punto de completar su tarea, las luces de su departamento parpadearon y una sombra gigantesca apareció detrás de él. Sus últimas palabras, grabadas en un archivo de audio que quedó en su computadora, fueron: "Si estás escuchando esto, significa que fallé. Pero aún hay esperanza. Busca las sombras y lucha por la verdad". Cuando la policía llegó al lugar, no encontraron rastro de Evan. Su computadora estaba quemada, y las únicas palabras que quedaron en la pantalla eran: "La sociedad vive. Y tú eres el siguiente".